Español 3305. Español avanzado para hispanohablantes. Introducción a las preposiciones en español. En este video vamos a aprender sobre las preposiciones en español. Primero empezaremos nuestra discusión con una definición de lo que es una preposición. También vamos a aprender sobre dos tipos de preposiciones, las preposiciones sencillas y las preposiciones compuestas. Seguiremos nuestra discusión hablando de varias expresiones idiomáticas que usan preposiciones. Luego hablaremos sobre algunos verbos que usan preposiciones en español, por ejemplo, olvidarse de, acordar en, casarse con, insistir en, entre muchos más. Aprenderemos que a veces se usa una preposición en inglés cuando en español se usa otra preposición o a veces ninguna preposición en absoluto. Este video termina con un resumen de todo lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es una preposición? Una preposición es una palabra invariable que sirve para unir palabras y oraciones denotando una relación que tienen entre sí. Una preposición es invariable en el sentido de que no cambia su forma, o sea, no hay preposiciones singulares o plurales, ni hay preposiciones femeninas o masculinas. ¿Qué tipo de información comunican las preposiciones? Las preposiciones pueden indicar origen. Por ejemplo, Carlos es de España. Otro ejemplo es los niños son de México. Muchas veces se usa la preposición de con el verbo ser. También pueden indicar instrumentalidad, o sea, el instrumento u objeto que alguien usa para hacer algo. Por ejemplo, Juan escribió la carta con una pluma. O extrajeron el agua con una bomba. Las preposiciones también pueden indicar destino. Por ejemplo, caminamos al parque o manejaron para Monterrey. Hay otras preposiciones en español que indican tiempo o duración de tiempo. Nos dicen cuándo se hace una acción, como a las 5, al mediodía, a la medianoche, o por cuánto tiempo. Por ejemplo, estuvimos en la biblioteca por 3 horas. Otro ejemplo es, Carlos y José estuvieron en su barco durante 2 semanas. También hay preposiciones que indican la manera en que se hace una acción o el por qué se hace algo. Por ejemplo, lo hice en broma. Otro ejemplo es, ¿pasas todo el día de pie enseñando a tus estudiantes? También hay algunas preposiciones que comunican motivo o la causa de hacer una acción, o sea, la razón por la cual se hace algo. Por ejemplo, lo hicieron para Juan. Juan, en esta oración, es el motivo por el cual hicieron la fiesta u hornearon el pastel. Otro ejemplo es, no pudimos salir por la tormenta. En esta oración, la tormenta causó que la gente no pudiera salir. Ahora bien, vamos a hablar sobre las preposiciones sencillas y compuestas. En español hay dos tipos de preposiciones. Hay preposiciones sencillas y preposiciones compuestas. Aquí se ve una tabla que contiene preposiciones. En la columna a la izquierda se dan preposiciones sencillas. Por ejemplo, a, ante, bajo, con, de, desde, entre y sin. Una preposición sencilla es la que consta de una sola palabra. En la columna a la derecha se dan ejemplos de preposiciones compuestas. Por ejemplo, antes de, enfrente de, después de, al lado de, en contra, encima de, debajo de, entre muchos más. Tal como se ve aquí, las preposiciones compuestas se forman con una o más palabras. Véase su libro de texto para más ejemplos de preposiciones sencillas y preposiciones compuestas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las expresiones idiomáticas que usan preposiciones. ¿Qué es una expresión idiomática? Una expresión idiomática es un tipo de locución, es decir, una combinación de palabras cuyo significado no se puede deducir
juntando el significado de las palabras que la componen. Consideremos la siguiente expresión idiomática en español: tomarle el pelo a alguien. Tomarle el pelo a alguien significa engañarle, intentar burlarse de él o hacerle creer a alguien algo que no es cierto. Si alguien que no habla español oye una expresión idiomática, es muy probable que no la vaya a entender si la traduce directamente a su lengua nativa. La expresión tirarle el pelo a alguien corresponde a la expresión idiomática en inglés to pull someone's leg. Las expresiones idiomáticas son una rica expresión de la cultura de uno y reflejan el medio ambiente, la vida, la historia y los valores de los nativohablantes. El español goza de muchas expresiones idiomáticas y muchas de ellas tienen preposiciones. Vamos a hablar de algunas de ellas. Hay varias expresiones idiomáticas en español que usan la preposición a. Una de estas expresiones es a gatas. A gatas es una expresión en español que describe a la manera de andar una persona apoyando en el suelo las manos y las rodillas, tal como lo hacen los bebés. Otras expresiones que usan la preposición a son a escondidas, slyly, a medias, not completely, a oscuras, in the dark. Véase el libro de texto para ver más expresiones idiomáticas que usan la preposición a. También hay varias expresiones idiomáticas en español que usan la preposición de. Una de estas expresiones es de rodillas. De rodillas es una expresión en español que significa arrodillarse. Por ejemplo, había una mujer de rodillas delante del altar. Otros ejemplos de expresiones que usan la preposición de son de buena gana, willingly, de mala gana, unwillingly, de memoria, by memory, entre muchos más. Note que en este video cubrimos pocos ejemplos de expresiones idiomáticas con preposiciones. Hay muchísimas más. También hay expresiones idiomáticas que usan una gran variedad de preposiciones. Por ejemplo, en cuclillas, squatting, con descaro, blatantly or without shame, sin más ni más, without thinking twice, y por completo, completely. Véase su libro de texto para ver más ejemplos de expresiones idiomáticas con preposiciones. Ahora bien, vamos a hablar de algunos verbos en español que requieren el uso de una preposición. La preposición a se usa normalmente con el sentido de dirección. Por ejemplo, voy a Madrid. Tiempo, el concierto es a las 9. O la introducción de objetos directos e indirectos. Les presenté a mi novio a mis padres. Veremos cómo algunos verbos preposicionales en español necesitan una preposición sin un significado específico. Un verbo que siempre usa la preposición a es el verbo obligar. Por ejemplo, María le obligó a limpiar su cuarto. Mary made him clean his room. Otro verbo es aprender a. Por ejemplo, Ilsa aprendió a tocar el piano en una semana y por lo visto lo toca muy bien. Otros ejemplos de verbos que usan la preposición a son renunciar a, to resign, to give up, to refuse, acostumbrarse a, to get used to, recurrir a, to ask for help, to turn to, comprometerse a, to commit, to promise, entre muchos más. También hay algunos verbos que requieren el uso de la preposición con, como casarse con. Por ejemplo, José se casó con la mujer de sus sueños. José married the woman of his dreams. O José got married to the woman of his dreams. Otro verbo que usa la preposición con es el verbo soñar. Angelina soñó con su abuelita anoche. Angelina dreamt about her grandmother last night. Note que en español uno sueña con alguien, mientras que en inglés uno sueña sobre alguien or about someone. La preposición de es una de las más usadas en español. A menudo significa origen, soy de España, posesión, el libro del profesor, o material, la mesa es de madera. No obstante, también se usa con algunos verbos comunes. Por ejemplo, el verbo despedirse siempre se usa con la preposición de. Por ejemplo, los niños se despidieron de sus amigos.
Otro verbo que usa la preposición de es olvidarse de. María se olvidó de llamar a casa. Hay muchos otros verbos en español que usan la preposición de, como enterarse de, encargarse de, presumir de y carecer de. Véase su libro de texto para ver más verbos que usan la preposición de. Continuemos con la preposición en. Ya como saben, la preposición en expresa principalmente ubicación. Por ejemplo, estoy en casa. También expresa tiempo. En mayo voy a tomar el examen final. Pero también indica modo. Por ejemplo, voy al trabajo en metro. El verbo insistir en es uno de los verbos que usa la preposición en. Por ejemplo, mis padres siempre insistían en ayudarme. Otro verbo es confiar en. Yo siempre confío en mis amigos. Otros verbos en español que usan la preposición en son obstinarse en, apoyarse en, intervenir en, consistir en y muchos más. ¿Qué preposición se usa con los verbos a continuación? Note que hay algunos verbos que pueden tener dos preposiciones, pero no significan lo mismo. Ponga el video en pausa y dé la preposición que se usa con cada verbo que se ve en la pantalla. Cuando haya dado las formas, vuelva a tocar el video. Ahora bien, vamos a ver cómo salió en este ejercicio. Las respuestas son soñar con, insistir en, casarse con, confiar en, aprovecharse de, empeñarse en, acostumbrarse a, ayudar a, acordarse de, jactarse de, convertirse en. El verbo pensar tiene dos preposiciones, pensar en o pensar de. Note que la forma pensar en denota el acto de ocupar los sentimientos con algo o alguien. Por ejemplo, pensé en mi hermana ayer. En cambio, el verbo pensar de indica opinión. Por ejemplo, ¿qué piensas del presidente? O sea, ¿cuál es tu opinión de él? El próximo verbo enojarse puede usarse con las preposiciones con o de. En español te enojas con alguien, pero te enojas de algo o por algo. El verbo constar usa la preposición de. Las otras respuestas son olvidarse de, atreverse a, contar con, quejarse de. En este video aprendimos sobre las preposiciones en español. Primero, empezamos nuestra discusión con una definición de lo que es una preposición. También aprendimos sobre dos tipos de preposiciones, las preposiciones sencillas y compuestas. Seguimos nuestra discusión hablando de las varias expresiones idiomáticas que usan preposiciones. Luego hablamos sobre algunos verbos que usan preposiciones en español. Por ejemplo, olvidarse de, acordar en, casarse con, entre muchos más. Aprendimos que a veces se usa una preposición en inglés cuando en español se usa otra preposición o a veces ninguna preposición en absoluto. Bueno, mis divinos y preciosos estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre el uso de las preposiciones en español. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.